Espero que disfruten la historia. Yo era un canario criado por un hombre rico. Un día, el coche de esa persona se averió, y su vida y muerte quedaron en el olvido. Todos pensaron que había perdido mi apoyo y que mi gloria se había desvanecido. Pero simplemente reí con frialdad y me di la vuelta para regresar a su empresa como accionista. Más tarde, cuando despertó y se enteró de lo que había hecho, suspiró y dijo: ¿por qué la hiciste enojar? Cuando me enteré de que había tenido un accidente de coche, estaba en el salón de uñas. La manicurista me estaba haciendo las últimas uñas. La luz del secador seguía encendida, y antes de que pudiera disfrutar de mis nuevas uñas, recibí la mala noticia de que estaba en el hospital y que su vida corría peligro. Yo era la única mujer a su lado que todos conocían. Para los demás, solo era un canario que él crió. Esa frase fue como un recordatorio de que mi apoyo se había desmoronado, así que corrí al hospital lo más rápido que pude. Cuando llegué, aún no había salido del quirófano. Me enteré de que había una jovencita con él en estado crítico. También estaba en urgencias. Era muy joven, más joven que yo, que tenía casi 30 años, al menos unos años más. El hospital estaba lleno de sus accionistas y familiares, que me miraban con ojos de todo tipo. Esperé los resultados fuera del quirófano durante horas. Él seguía en coma. Los médicos no estaban seguros de cuándo despertaría, ni siquiera de si lo haría. La causa del accidente seguía bajo investigación, y el conductor del coche que lo atropelló falleció en el lugar. Este incidente provocó que su empresa mintiera y engañara. Yo, su supuesto canario, tuve que encargarme de todo con su asistente. La otra chica tuvo más suerte. El médico dijo que podría despertar en 7 días. Inmediatamente pregunté: ¿cuál es la relación de esa chica con su gerente general? Efectivamente, el asistente Tran pareció preocupado al escuchar la pregunta. Señorita Jiang, para ser sincero, yo tampoco lo sé. Solo sé que el director ejecutivo se reunió con ella un par de veces, pero desconozco los detalles de su relación. Incluso el asistente lo mantuvo en secreto. Él y yo nos conocemos desde hace más de 10 años y llevamos 5 juntos. Esta fue la primera vez que descubrí que me ocultaba algo. Antes de que pudiera pensarlo mucho, al segundo día de su estancia en la UCI, aparecieron sus tíos. Señorita Jiang, deje que mi familia cuide de mi sobrino. Su tío se llama Tam Tan, su único pariente consanguíneo. Su esposa, el tío Van, es aún más directa. Usted y Yen, de nuestra familia, no están casados. Ahora tuvo un accidente con otra mujer, quién sabe qué pasará en el futuro. Ella debería cuidarse sola. Su intención era muy clara. Para ellos, yo solo era una mujer a la que estaba a punto de abandonar. Aunque estuviera inconsciente, no tenía derecho a cuidarlo. Recuerdo claramente que, cuando aún estaba sobrio, Shen Cheng y su esposa siempre se inclinaban ante él. La familia Shen se había declarado en quiebra, y él la había reconstruido desde cero. Ese éxito no tenía nada que ver con ellos, fue solo porque aún conservaba algunos lazos familiares que dejó que su hijo trabajara en la empresa. Antes, cuando me conocieron, solo me menospreciaban, pero ahora se revela su verdadera naturaleza. Antes de que pudiera abrir la boca, el tío Van continuó diciendo que la villa en la que vivía ahora se la había comprado Yen Tu. ¿Verdad? Ahora yacía inconsciente. Para decirlo sin rodeos, si no despertaba, ¿cómo podría la familia Tam dejarla quedarse allí para siempre? Sonrió levemente. Debería mudarse. Solo sonreí. Todos los parientes consanguíneos de Yen Tu habían fallecido, y ahora el único consanguíneo era el tío Tam Tan. Si Yen Tu fallecía, todos sus bienes legales serían heredados únicamente por él. Me giré para mirar al asistente Tran, quien comprendió y de inmediato le entregó la factura del hospital a Tam Tan. ¿Qué es esto? Tam Thanh là de Cori, Mumuran. Dije, esto es el tratamiento de Yen Tu. Dijeron que querían cuidarlo, así que paguen la factura del hospital. Los medicamentos y el equipo que usa son de primera calidad, carísimos, y no es poco. Sus rostros cambiaron. Continué, ya que decidieron cuidarlo, paguen la factura del hospital que pagué por adelantado ayer, que es de poco más de 200,000, con el recibo completo. Me detuve y le pregunté,
¿Cómo van a pagar? Al verlos atónitos, añadí tranquilamente. La villa en la que vivo sí la compró él, pero los papeles solo están a mi nombre. Es mi propiedad. ¿Quieren echarme? Es un sueño. Los rostros de la pareja se ensombrecieron, sin palabras. Probablemente nunca consiguieron una villa de él como yo. Miraron la factura y luego me miraron a mí, devorándome con la mirada. Aún así, sentí que les daba más pena el dinero. Con el estado actual de Yen, tiene que gastar dinero a diario para mantenerse. Cientos de miles, o incluso cientos de miles, en tan solo unas semanas es normal. He oído que Estados Unidos tiene mejor equipo. Ya he contactado con alguien. Unos cientos de miles ya les daban pena. Si supieran que necesitaban unos millones más, probablemente se desmayarían. El tío Van preguntó, ¿vives con él pero no sabes la contraseña de la cuenta? No puedes usar su dinero para pagar. Me detuve, sonreí con desdén. Lo siento, no sé su contraseña. Eso fue todo lo que dije, pero me sé la contraseña que no ha usado en años como la palma de mi mano. Al ver que la pareja intentaba gritar en el hospital, tomé la iniciativa y alcé la voz. ¿Será que planeaban no salvar a Yentu, esperar a que muriera y luego disfrutar de sus bienes? Era el pasillo. Mi voz resonó, haciendo que médicos, enfermeras y pacientes se giraran y miraran. ¿Quién no tiene un carácter chismoso? En un instante, todas las miradas se fijaron en mí. Tham thanh se son dog y grit, Giang thu nhain, que tonteras dais. Tuve aún menos miedo y hablé aún más alto. Si no, ¿por qué me echarías? Incluso te dio pena la factura del hospital, temiendo que, después de que me fuera, tuvieras una excusa para no pagar, esperar a que muriera y luego quedarte con todas las cosas. ¿No te da miedo que te caiga un rayo? Es tan joven y todos desean que muera. Ayer, la escena en urgencias fue tan interesante que muchos supieron que habían ingresado a una persona adinerada. Al escuchar esta historia, vieron un drama mejor que la hora dorada. En el hospital, nunca faltaban los chismes. Para entonces, la gente ya había empezado a murmurar y chismear, y los culpables temían aún más que les golpearan en el corazón. Los esposos, furiosos al ver esto, tiraron el billete al suelo con una voz burlona. Quiero ver cuánto tiempo puedes mantener tu gloria. Luego se dieron la vuelta y se marcharon, con cara de huir. Me agaché para recoger la cuenta, me volví hacia el asistente Tran y le dije, ve a llamar a unos guardaespaldas, túrnense para hacer guardia frente a la puerta de la habitación del hospital, no dejes que esa gente se acerque. Mientras tanto, Yentu seguía inconsciente en el hospital, y afuera reinaba el caos. La noticia de su accidente era muy popular, y los accionistas también discutían. Lo más curioso fue que su hijo, Tamtan, era un empleado común y corriente. Pero tan solo unos días después del accidente, ya ocupaba el puesto de gerente. Muchos no podían ocultar su impaciencia, ya que, según la ley, el único con derecho a heredar legalmente los bienes de Yentu era su tío, Tamtan. ¿Cómo podría la familia dejar escapar la inmensa fortuna que tenían ante sus ojos? La situación de Yentu seguía siendo muy peligrosa. Estuve varios días en el hospital, y su vida se estabilizó poco a poco antes de que pudiera sentirme tranquila. Con el paso de los años, confiando en mi estatus como la mujer al lado de Yentu, muchos intentaron halagarme, pero si él caía, sería como perder mi apoyo. Aquellos que aparentaban preocuparse, en realidad solo querían difundir la noticia. Al principio, había muchas visitas a la habitación de Yentu, pero ahora eran muy pocas. Incluso algunos hombres descarados me enviaban mensajes, insinuando que Yentu se había desmayado y que tal vez considerara ir con ellos. Pensar en ello me amargó. Cuando aún estaba consciente, esas personas tuvieron que inclinar la cabeza y la espalda al encontrarme. Bajé la cabeza para mirar al hombre que yacía en la cama del hospital con todo tipo de tubos y cables. Aunque estaba tan demacrado, aún podía ver los rasgos de Tuan. A la edad de Yentu, sus logros eran verdaderamente admirables. Sin embargo, el médico predijo que la probabilidad de que despertara era muy baja. Podría permanecer inconsciente en la cama del hospital durante medio mes, un mes, medio año, un año o incluso muchos años, y nunca despertar.
Mantener sus constantes vitales sería un gasto ingente. Unos días después, Tam Tan y su esposa regresaron al hospital, pero los guardias que estaban afuera de la habitación les impidieron acercarse. Gritaron a gritos que no tenía derecho a quitarles el derecho de visita, pero ignoré sus ladridos. El hospital sabía quién pagaba la factura, y además, les resultaba aún más inconveniente entrometerse en los asuntos familiares de otros. Quizás también se dieron cuenta de que la posibilidad de que Yentu despertara era mínima. Así que, recientemente, ya no venían a echar un vistazo. Solo unos pocos accionistas de la empresa vinieron a discutir la situación con el asistente Tran. Uno podría imaginar, cuando Yentu cayó, cuántos beneficios esperaban que otros compartieran. Los escuché chismear un buen rato y de repente dije, déjame ir a la empresa a ver. No bromeaba. Cuando llegué a la empresa de Yentu, todos me miraban igual que en el hospital. Solo que esta vez, el desprecio y el desdén eran más evidentes. Alguien intervino de inmediato para interrogar al asistente Tran. Asistente Tran, ¿qué hace trayendo gente de fuera a la empresa? Esta es una junta de accionistas, no la oficina del director ejecutivo, así que puede traer gente para acosarlo. Miré al que acababa de hablar, probablemente un príncipe, con cerca del 5% de las acciones. Lo más curioso fue que Tam Tan estaba sentado torpemente en la silla. A su derecha estaba su hijo, que parecía el protagonista, aunque ninguno de los dos poseía acciones. Con solo enderezar la nariz, los trajes del padre y el hijo cambiaron significativamente, volviéndose más lujosos. Miré a mi alrededor y pregunté lentamente, ¿no es esta una junta de accionistas? ¿Hay algún problema en que asista? Antes de que nadie pudiera decir nada, Tam Atrach se levantó de un salto. Jiang Zersdanien, ¿qué requisitos tienes para asistir a la junta de accionistas? Me reí y lo miré con sarcasmo. Tam Atrach, ¿qué requisitos tienen tú y tu padre para sentarse aquí y asistir a la junta? Esta es una empresa que Yentu construyó desde cero. No tiene nada que ver con la familia Tam, que quebró antes. Que yo sepa, has estado ocupado con citas a ciegas con jovencitas ricas. ¿Por qué te tienen en la mira? Es comprensible. Lo sé, cuando llegué aquí, pensaron que estaba aquí para pelear por la propiedad de Yentu. Tam Atrach se sonrojó y argumentó, mi padre es el tío de Yentu. Ahora que está en coma, la empresa necesita a alguien que lo sustituya, así que ¿qué tiene de malo que asistamos a la reunión en su lugar? Parece razonable. Me reí entre dientes. ¿Y qué tiene de malo que yo, un accionista, asista a la reunión? Se echaron a reír. El asistente Tran se paró a mi lado, sacó un expediente, lo puso sobre la mesa y se lo repartió a todos. Estos son los documentos que prueban las acciones de la señora Jiang. Por favor, échenles un vistazo. Mantuve la voz serena. Vi claramente cómo sus rostros cambiaban al terminar de leer los documentos. Obviamente, yo, la mujer que una vez fue considerada una canaria, tenía acciones en la compañía, y no una pequeña cantidad, el 20%. Agachando la cabeza disimuladamente, sostuve los papeles con los ojos bien abiertos. El nombre que figuraba era Jian Ran, ¿no era Jian Surran? ¿Qué parentesco tenían Jian Ran y ella? Mucha gente conocía a Jian Ran, pues era la accionista fundadora de Yanzi Company y siempre enviaba abogados para representarla a las reuniones con los accionistas, sin mostrar su rostro. Dejé mi identificación sobre la mesa. Mi retrato y mi verdadero nombre, Jian Ran, eran claramente visibles ante sus ojos. Te extraño. ¿Y qué si me pongo un nombre artístico para usar a diario? Jian Surran y Jian Ran son yo. ¿Debería sorprenderme tanto? Ignoré su sorpresa. Me volví hacia el guardia de seguridad que me acompañaba e invité a personas no relacionadas a ayudarme. El guardia de seguridad se adelantó y les habló fríamente a Shen Cheng y a su hijo. Shen Xiace estaba enojado, con la voz áspera. ¿Qué quieres decir? Mi abogado sacó otro fajo de documentos para que todos lo vieran. Era el testamento que Yanzi había hecho hacía 2 años, que estipulaba claramente que si sufría un accidente o fallecía por enfermedad, yo, Jian Ran, heredaría todos sus bienes. Dado que no ha modificado su testamento y sigue operando, dejarme administrar temporalmente sus bienes es la solución más adecuada y legal.
Las palabras del abogado fueron un duro golpe en ese momento. Vi cómo los rostros de la familia Sen y de varios accionistas se ponían negros como la tinta. ¿Cómo pudo pasar esto? Sen Xiace fue hasta Jian Suran. ¿Se confabuló con un abogado para falsificar un testamento? Mi padre, no, mi tío Yanzi no estaba tan loco como para dejarle todos sus bienes. Sonreí levemente. Esas palabras habían tocado el honor y la ética profesional de un abogado. Se subió las gafas y habló con calma mientras el señor Yentu hacía su testamento. Grabamos todo el proceso. Había suficientes testigos para demostrar que estaba completamente sobrio. Preguntó con severidad, juez Atrach, ¿tiene alguna prueba de lo que dijo? Un buen abogado puede poner a alguien en una situación difícil con solo unas pocas frases. La realidad es muy clara, pase lo que pase con Yentu, el único heredero legal de esta empresa soy yo. Los guardias de seguridad invitaron a padre e hijo a salir y nadie los detuvo. En cuanto se presentó el testamento, perdieron todo derecho a competir por los beneficios en esta batalla. La sala de conferencias finalmente quedó en silencio y me senté. Yentu seguía en coma en el hospital. Sus acciones no podían transferirse a mí por el momento. Pero todos entendían que si no sobrevivía, mi participación superaría el 50%, suficiente para tomar el control. En ese momento, podría evitar muchos trámites innecesarios y poner directamente a mi gente en la junta directiva. Sabía que, para ellos, yo era solo un canario a punto de ser utilizado por Yentu. Ahora, sentado en la silla, aún podía sentir sus ojos esperando verme fracasar. Estaban seguros de que no sabía dirigir una empresa. Algunos objetaron superficialmente, otros se mantuvieron neutrales. En resumen, había ocupado el puesto que Sen Cheng y su familia ansiaban tanto que se morían de ganas de verme. La oficina de Yentu es bastante sencilla, con un escritorio gris claro. Nadie pensaría que en casa estaría acostado en una cama con sábanas rosas. Sobre el escritorio aún había una pila de documentos que nadie había procesado en varios días. El padre y el hijo del otro don solo estaban interesados en formar camarillas y trabajaban con seriedad a pesar del dolor. Por suerte, el asistente Tran seguía trabajando eficientemente, en poco tiempo, preparó mi carta de nombramiento. Para el personal que no sabía qué estaba pasando, probablemente yo era quien intentaba robarle los bienes a Yentu. Pero eso no importó. Yo, Jiang Niem, el recién nombrado director general, no tuve que esperar mucho para encontrar la oportunidad de dar el primer paso. Entre la pila de documentos sobre la mesa, la mitad de los proyectos presentaban problemas. Revisé la lista de responsables y descubrí que todos eran parientes de alguien llamado Trin. Ordené que llamaran a Trin y no esperaban que fuera de esas personas que quieren encargarse de un caso importante en cuanto asumí el cargo. El asistente Tran mencionó que Trini era nieta de un vicepresidente. Aún más interesante. Enseguida, Trini llegó a la oficina, guapo y con una sonrisa amable, saludando al director Jiang. Lo llamé, claro, no para verlo. Pregunté directamente por qué los contratos de la otra parte no se ajustaban a los requisitos originales de la empresa. Nunca había estado involucrado en los asuntos de la empresa de Yentu, pero ya sabía qué preguntar. Trini parecía haber anticipado la pregunta y tenía preparada una respuesta. Director Jian, el nuevo proveedor ofrece mejores precios y calidad garantizada. Ya he hablado de esto con el gerente general Yan Sei. Quizás acaba de llegar y desconoce la situación. Lo que quería decir es que el gerente general anterior ya había dado su consentimiento. ¿Qué más quiere criticar siendo nuevo? El mayor problema es que Yentu yace inconsciente. Lo que dijo no se puede verificar. Lógicamente, para mí, Jiang Niem, las palabras de Yentu aún conservan cierta dignidad, de lo contrario, se ganarían mala reputación. Todo el mundo sabe de mi relación con Yentu. Me reí entre dientes. Si el gerente general Yansi lo aprueba, por favor, proporciónenme el informe de evaluación de esos proveedores. Cheng Yi hizo una pausa. Probablemente pensó que las palabras de Yansi eran un edicto imperial. Tenía que escucharlas, pero inesperadamente, aún quería comprobarlo. Dije con calma que era bueno reducir costos, pero que al gerente general Yansi no solo le importaba el precio y no la calidad.
Creo que la calidad debe seguir estando garantizada. Trini sonrió con torpeza. Director Jiang, ¿no confía en la mirada del gerente general Yentu? Me recosté, con la mirada fija al frente. Solo soy responsable de cada palabra que firmo. El informe de evaluación, ¿no me permiten verlo? ¿O es que no hay informe? El rostro de Trini se ensombreció, diciendo a regañadientes que lo entregaría lo antes posible. El asistente Tran también me recordó las facciones de la empresa, la mayoría de las cuales eran personas que habían contribuido a su fundación. Incluso si actuaran con demasiada violencia ahora, Yancy no podría intervenir. Probablemente tenía un plan, pero desafortunadamente, el accidente ocurrió antes de que pudiera hacer nada. La policía aún no ha anunciado la causa del accidente, y sospecho que no se trata de un accidente normal. Yentu no se sentía cómodo mostrando su cara, pero yo era diferente. Era un forastero y no tenía ninguna relación cercana con nadie, así que no temía actuar. Al final del día, el asistente Tran me informó que el subdirector general Huang me había invitado a cenar. El señor Huang era tío de Trini, y Tran también insinuó esta relación. Me preguntó, director, ¿viene? Miré mi reloj y fui a comprobarlo. El restaurante que eligió el señor Huang era europeo, con mucha afluencia de clientes, así que probablemente no estaba demasiado lleno. En cuanto me vio, se levantó emocionado. Director Jiang, ya llegó. Fruncí los labios ligeramente, disculpándome por haberlo hecho esperar. Sonrió, llamó al camarero para que trajera el menú. ¿Tenía el director Jiang alguna restricción alimentaria? Negué con la cabeza. No. El señor Huang tenía más de 50 años, un hijo y una hija que aún estaban en la universidad. Su sobrino Chen Yi se incorporó a la empresa hace 3 años y ha ascendido rápidamente. Parece que los problemas en la montaña de proyectos que acabo de dejar de lado hoy son inseparables de él. No esperaba que dijera nada más, no esperaba que tuvieras la capacidad de dirigir la empresa. No sé si es un cumplido o una broma. Solo sonreí levemente. El vicepresidente Huang es demasiado amable. La verdad es que no soy de los que se hacen famosos. Al menos antes del accidente de coche de Yentu, solía juntarme con mujeres adineradas de la industria. Por desgracia, después de su accidente, esas personas dejaron de pedirme cita. Algunas incluso borraron sus solicitudes de amistad, pero él admitió haberme dejado fuera de ese círculo. Tampoco esperaba acabar en el lugar de Yentu, aunque fuera solo temporalmente. La noticia de su paradero se había extendido, despertando la curiosidad de la gente sobre cómo lo había domesticado. Ahora alguien quería volver a ser mi amigo, probablemente buscando una razón. Hoy incluso vi a varias personas disculpándose conmigo, diciendo que lo habían borrado sin querer. El señor Huang le preguntó a An, aparentemente interesado en el director Jiang, cómo se sentía al dirigir la empresa por primera vez. Sonreí levemente, pensando que estaba bien. Habló en círculos, a veces usando deliberadamente su posición paternal para enseñarme cómo hacer las cosas en la empresa, pero nunca mencionó el cierre del proyecto problemático. Cuando el camarero recogió los platos, apenas había dado unos bocados cuando lo oí preguntarle al director Jiang, ¿cuántos años tenía este año? Te recuerdo, casi 28. Repitió, 28, ya no es joven. Su voz estaba cargada de significado oculto. Fingi indiferencia. Vicepresidente Huang, ¿qué quiere decir? Dijo, director Jiang, ahora que el gerente general Yentu se ha encontrado con esta situación, para ser sincero, me pregunto si podrá despertar. Eres mujer, ¿de verdad puedes encargarte de esta empresa? Mientras hablaba, me miró con una voz que denotaba interés. Luego añadió que, para ser honestos, las mujeres aún deberían encontrar a alguien en quien confiar. Ahora que la gerente general Yentu se encuentra en esta situación, también debería buscar una salida. Mencionó a su sobrino, Trini, de tan solo 27 años, que regresó de estudiar en el extranjero y no era feo. Director Jiang, ¿quiere considerarlo? Los jóvenes se conocen, si no son pareja, pueden ser amigos. Me pregunto si piensan que soy un niño o algo así, que intentan emparejarme así.
Probablemente piensen que tengo 18 años y número 28. Nunca he oído hablar de un subordinado que emparejara a un superior con la cara llena de alegría, como si estuviera a punto de hacer un gran alboroto. Trini, a primera vista, está bien, pero comparada con Gentoo, es muy inferior. Si le contara esto a Gentoo, probablemente se enojaría tanto que explotaría mientras vomitaba en el bosque. Me reí fríamente. 3 palabras, no hacía falta, y le dije directamente mi negativa. El señor Huang arqueó las cejas. ¿Por qué no? Son jóvenes, solo se reúnen y socializan, nada especial. Lo interrumpí. Vicepresidente Huang, disculpe, la persona que tengo en la mira es alguien como el director general Gentoo. El significado era claro, no me interesaba su sobrino. El señor Huang se detuvo. Su rostro quería cambiar, pero no pudo, diciendo sin pensar que esa cara no merecía ser comida. Levanté los labios para sonreír, pero el gerente general Gentoo sí que merecía ser comida. Su cara era mi comida. Para ser sincera, era el tipo de hombre al que podría amar durante 5 años sin aburrirme. Esa cena no terminó bien. Parecían convencidos de que Gentoo era la única opción para mí, y ahora que estaba en coma, cualquier chico me serviría. Para ellos, las mujeres que han pasado por las manos de los hombres son inmediatamente desestimadas. Al 8º día del accidente, me enteré de que la chica que había sufrido el mismo accidente de coche que Gentoo había recuperado el conocimiento, pero había perdido temporalmente la memoria. Su familia estaba a su lado cuidándola. Yo no entré. Fui directo a la habitación de Gentoo. Su habitación era la más lujosa del hospital, equipada con el mejor equipo que había pagado con mi propio dinero. El resto dependía de él. Al día siguiente en el trabajo, devolví todos los informes y contratos que Trini había presentado y los critiqué rotundamente por no cumplir con los requisitos. Pensaron que no sabía dirigir una empresa, así que pudieron engañarme fácilmente. Armé un escándalo y toda la empresa se puso nerviosa. Trini fue el primer blanco de mis ataques, el primer pollo que usé para asustar a los monos. Si era listo, entendería que las cosas no habían terminado aquí. Como jefe de departamento, también estaba jugando con los contratos de los proveedores, temía no poder encontrar su punto débil. ¿Qué clase de persona solo tendría una debilidad? Reuní rápidamente suficientes pruebas, no fue nada difícil. Quizás Gentoo ya las había notado, pero antes de que pudiera controlarlo, ocurrió un accidente. Ahora lo usé como trampolín para demostrar mi poder, y en cuanto la policía arrestó a Trin, toda la compañía montó en cólera. Violó la ley, aceptó sobornos, firmó todo tipo de contratos encubiertos, suficientes para condenarlo a varios años de prisión. El vicepresidente Huang ya no se atrevió a mostrarse, pues claramente quería cortar lazos. Pero todos entendían que Trini era su hombre, y ciertamente no podía estar completamente limpio. El asistente Tran me comentó que era demasiado sobresaliente y que podía ofender fácilmente a mucha gente. Simplemente agaché la cabeza y tomé té, pensando que debía ofender. Tras una semana como director ejecutivo interino, empezaron a aparecer en línea algunos artículos negativos que decían que era un canario que se aprovechaba de la situación mientras el pájaro estaba en coma para pescar en río revuelto, manipulando a la empresa, oprimiendo a las personas meritorias e incluso cortando el paso a la familia para visitarlo. El artículo también publicó una entrevista en vídeo con el hijo de Shen Cheng. En ella, el tío Shen Cheng, entre sollozos, contó que desde el accidente de su sobrino no había podido verlo. Parecía un tío que lo quería mucho. El tío Van me señaló y dijo que le pedí el dinero de Gentoo y que lo engañé para que no tuviera que pagar la empresa. Y que si Gentoo moría, me quedaría con todo. Con solo unas palabras, me convirtieron en una arpía especializada en atraer el dinero de los hombres. Mientras tanto, las personas más cercanas a Gentoo se quedaron con las manos vacías y ni siquiera pudieron conocerlo. La opinión pública se alteraba fácilmente, sobre todo en asuntos familiares, lo que fácilmente los convertía en el bando más débil. Aunque yo era razonable, me convertí en la mujer malvada. Debe haber alguien manejando los hilos en esto. En la reunión de alto nivel, alguien sugirió que renunciara para resolver la crisis bursátil. Esta propuesta, como todos esperaban desde hacía tiempo,
recibió una respuesta rápida. Me quedé en silencio, mirándolos, y finalmente abrí la boca. Ya era suficiente, seguir discutiendo era inútil. La sala de conferencias quedó en silencio. Todos me miraban esperando una respuesta. Respiré hondo y dije con firmeza, ante todo, no renunciaré. Mi voz sonaba tranquila, sin mostrar miedo. En segundo lugar, el total de acciones en sus manos no era suficiente para derrocarme. Hice hincapié deliberadamente para que entendieran que, incluso cuando Gentoo estaba en coma, no estaba solo en esta empresa. No soy tan tonto como para seguir haciendo cosas inútiles. Si necesito aprovecharme, tengo que aprovecharme. Los que fueron despedidos de la empresa ahora están en la cárcel. ¿Hago esto para eliminar enemigos o para sanear la empresa? Piénsalo tú mismo. Señalé el nombre del vicepresidente Huang y escuché que Chen Yi se había echado toda la culpa en la comisaría. Su nieto era muy filial. Se hizo un tatuaje en la cara y la gente empezó a mirarlo con malos ojos. Con calma, saqué el informe. Este era el informe de la investigación que demostraba que, desde que Chen Yi se unió a la empresa, se había aprovechado de su cargo para obtener comisiones y sobornos. Ya les he dicho a todos que en los últimos 3 años ha malversado una cantidad tan grande de dinero. Si lo dejo quedarse, sería como alimentar su propia sangre. Dije con franqueza, en 3 años Chen Yi se atrevió a hacer eso, ¿y el vicepresidente Huang? Luego miré a mi alrededor y, en cuanto a la caída del precio de las acciones, ¿no han visto todas las fluctuaciones del mercado? En cuanto hay un rumor, se vuelve un problema grave. ¿Podemos dejar que la gente nos guíe para siempre? Enfaticé que el mercado de valores no es tan irrazonable. Los asuntos familiares no pueden quebrantar la confianza de los inversores. Los rumores son muy diferentes de la verdad. Sé claramente que la caída del precio de las acciones es solo temporal. El departamento de prensa lo gestionó con rapidez y publicó una corrección. Las acciones que poseo han sido verificadas desde la fundación de la empresa. Los despedidos han sido confirmados por la policía. En cuanto a las familias de los jueces, no se han molestado en ir a trabajar estos últimos días, probablemente insatisfechas con mi gestión del caso Chen Yi. A mí tampoco me importa. Tomarse una licencia sin permiso es simplemente cuestión de seguir las reglas. Le pedí al Departamento de Recursos Humanos que informara al juez sobre el despido. Me bombardearon el teléfono inmediatamente. El tío Van llamó. Su voz era diferente. ¿Qué derecho tienes a despedir a mi hijo? Le respondí, si no estás de acuerdo, ve a juicio y habla. Durante casi un mes, Gentoo permaneció en coma. El médico dijo que su estado no había cambiado mucho. La chica que sufrió el accidente con ella se recuperaba bien y su memoria estaba recuperando poco a poco. Pero aún no me molesté en preguntarle a Anne. No tenía sentido averiguarlo ahora. La investigación policial no había concluido. El coche de Gentoo quedó completamente destrozado, pero no hubo problema. Fue culpa del otro conductor. Anne falleció y fue considerado completamente responsable. Anne era un paciente terminal de cáncer y había contratado varias pólizas de seguro caras antes de morir, y los frenos del coche fallaron. El momento de contratar el seguro coincidió con la acusación de fraude contra Anne. Quizás Anne condujo el coche para atropellar a otras personas y obtener una mayor indemnización. En compañía de Gentoo, me fui adaptando poco a poco. Cuando despedí al inspector, también había algunas personas a su alrededor, pero aún así, expulsé con firmeza a todos los familiares de Gentoo de la empresa. Claro, sonó un poco duro, pero no me importó. Después de un mes al mando, la empresa seguía funcionando bien. Creo que debieron de verme con otros ojos. Pero como lo había predicho, con el paso del tiempo, los fantasmas comenzaron a aparecer. El fin de semana, visité Gentoo y vi al juez y a su esposa guiando a una joven embarazada, de pie frente a la puerta de la habitación del hospital, mientras los guardias de seguridad los detenían. En cuanto me vieron, corrieron hacia mí. El tío Van rápidamente le quitó la mano a la niña, con voz ansiosa y relajada, y ordenó rápidamente al personal de seguridad que se apartara. Esta es mi sobrina política. Ella y el bebé que lleva en su vientre tienen derecho a visitar a su padre. Una sentencia severa. Miré a la joven, delgada,
Seria, con los ojos enrojecidos, parecía recién graduada de la universidad. Me di cuenta de que estaba embarazada por su vestido holgado. Le pregunté vagamente, ¿quién eres? Antes de que pudiera decir más, la chica se arrodilló de repente frente a mí con la voz temblorosa. Hermana, lo siento, no debería tener ninguna intención con el director Yentu. Pero el bebé que llevo en el vientre es suyo, solo quiero verlo una vez. Miré hacia la habitación del hospital y sonreí fríamente. Muy bien. Yentu, ¿quieres decir que eres su amante? Ya estoy acostumbrada a los problemas en la puerta del hospital. Yentu y yo no estamos casados, pero actualmente soy su novia legal y la única heredera de sus bienes. Pregunt, mirándola fijamente. ¿Te estás llamando su amante? En cuanto terminé de hablar, la chica casi se desmaya, con cara de desmayarse. El tío Van la ayudó a levantarse de inmediato, gritando, «¡Qué señora! ¡Qué cosa tan desagradable! Lleva la sangre de Yentu en el vientre. Si no despierta, este niño es su único hijo, ¿qué crees que es?» Pregunté con voz autoritaria, ¿dónde están las pruebas? Dijiste que el niño es de Yentu. ¿Qué pruebas tienes? ¿O es que mientras estés embarazada, cualquiera tiene derecho a venir aquí y exigir ver al padre del niño? Otras personas asomaron la cabeza con curiosidad para escuchar la conversación. El guardia de seguridad estaba a mi lado, y la pareja de jueces solo se atrevió a susurrar. La joven sollozó, diciendo que ella y el director ejecutivo solo habían tenido una aventura de una noche, y que no había pruebas. Él temía que lo descubrieras, así que la despidió antes de tiempo. Sonreí levemente, así que quizás debería esperar a dar a luz antes de venir a hacerse la prueba de ADN. Estaba tan impaciente ahora, ¿no temía que Yentu no lo lograra? La chica la abrazó, con la mirada baja, incapaz de responder. La miré fijamente, o quería hacerse la prueba estando embarazada. Temblaba, tartamudeando, sin atreverse a responder. Dijo con torpeza que ese día el asistente Tran estaba allí, que era testigo. Entrecerré los ojos, arrastrando a alguien más. El asistente Tran lo oyó y corrió hacia mí. En cuanto vio a la chica junto al juez y su esposa, se le puso colorado. Me paré junto al asistente Tran y le pregunté directamente. Asistente Tran, esta chica dijo que tuvo una aventura de una noche con su director ejecutivo y que ahora está embarazada de él. ¿Es cierto? El asistente Tran se quedó atónito por un momento, incluso dejó de trabajar por unos segundos, y luego respondió en voz baja. Director Jian, hace unos 2 meses, una noche, el gerente general la encontró cuando estaba drogada. Así que la ayudó un poco, tragó saliva. Solo sé que se subió al coche del director ejecutivo, pero no sé qué pasó después. En otras palabras, su testimonio no sirve de mucho. El tío Van me señaló con voz aguda. En su vientre está la sangre de Yentu. Ahora él yace allí, todo su dinero está en manos de ella. Tiene que hacerse responsable de sí misma y de su hijo. Así son las cosas. Sonreí levemente. Bueno, no se arrepientan. La respuesta tajante los dejó atónitos. Saqué mi teléfono y llamé a alguien para que viniera a recoger a la niña embarazada. El juez y su esposa también quisieron ir, pero se lo impidieron. Le enfaticé que solo acepté cuidarla a ella, pero no a ustedes dos. El tío Van puso los ojos en blanco y dijo con calma, si te atreves a tocar al niño que lleva en su vientre, los antepasados de la familia no te lo perdonarán. Me reí, no te preocupes, sin duda cuidaré bien de ella y del niño que lleva en su vientre. Cuando todos se fueron, entrecerré los ojos y ordené una investigación sobre las conexiones sociales de la chica. En ese momento, cualquiera que se hubiera atrevido a salir solo lo hacía por su propio beneficio. Tras una investigación preliminar, supe que se llamaba Totam, recién graduada, cajera en un banco, con antecedentes bastante sencillos, en realidad, una joven que acababa de incorporarse a la sociedad. Pero se atrevió a venir a reclamar a su hijo con la barriga embarazada, así que no pude ignorarla. Según los resultados de la prueba de embarazo, Totam tenía unas 9 semanas. Mientras Yentu seguía inconsciente, incapaz de hablar, le hice una histerectomía. Pero la cuidadora informó que estaba muy insatisfecha e incluso se encerró en su habitación,
exigiendo ir al hospital a visitar al padre del bebé. En la cámara de la sala, vi a la niña, que estaba débil cuando me conoció, ahora gritándole a gritos a la cuidadora, incluso amenazando con hacer una huelga de hambre, acusándola de detención ilegal. Recuerdo claramente que nunca le restringí la libertad. Quería invitar a sus amigos a mi casa y no se lo impedí. Pero ir al hospital a visitarla era imposible, ya que Yentu seguía en coma y no había forma de verla. Según la medicina moderna, a un feto de esta edad se le podía realizar una prueba de ADN. Sin embargo, el médico dijo que su embarazo era inestable y le recomendó abortar primero. Parecía muy preocupada por el bebé. Dado que acababa de mudarse al apartamento con mi nombre y su actitud, comprendí que, independientemente de si el niño era de Yentu o no, conservarlo le convenía. También tenía curiosidad por saber quién era el padre del niño. Ben le pidió al asistente Tran que difundiera la noticia para asegurarse de que todos supieran que su director ejecutivo tenía un hijo. El asistente Tran no entendía cómo Yentu había encontrado un asistente tan talentoso y eficaz. Al poco tiempo, varios accionistas me llamaron para confirmarlo. Todos me aconsejaron ser generoso. Después de todo, debía darles a ella y a su hijo un sustento. Sonreí con dulzura. Ese sombrero verde también era bastante bueno. Inesperadamente, Totam no acudió a los accionistas, sino que pidió ayuda a la pareja de jueces, lo que me hizo preguntarme si les resultaría más fácil atraerlos. Enseguida, toda la empresa supo de Yentu antes del accidente y me dieron un sombrero verde. Mis compañeros me miraron con lástima, pero yo hice como si nada hubiera pasado. Hasta que alguien exclamó: «Director Jiang, acaba de perder un amor y ha ganado una fortuna». Eso se considera un triunfo, ¿no? La gente parecía haber perdido la compasión por mí. Mientras tanto, las noticias sobre el estado de Yentu seguían filtrándose. Un día, el hospital informó repentinamente de un estado crítico. Corrí al hospital de inmediato en plena noche. Alrededor de las 6 de la mañana siguiente, se difundió la noticia del estado crítico de Yentu y mi teléfono no dejaba de sonar. En ese momento, Totam también pidió ir al hospital a ver al padre del niño. Ordené que alguien la detuviera. Inmediatamente amenazó al conserje con suicidarse. Al otro lado de la línea, escuché una llamada. La voz de la criada seguía intacta. Respondí con indiferencia: «Déjala ir, no la detengas más». Luego hice otra llamada para pedirle a alguien que la siguiera de cerca. Me quedé en el hospital un día entero. Al anochecer, Susin llegó con los ojos rojos, seguido de Sencheng y su esposa. Se quedaron justo en la puerta de la habitación del hospital y me regañaron a gritos por ser una bestia hecha carne humana. Sencheng y su esposa habían disfrutado de una vida de lujo, y aunque la familia Sen se declaró en bancarrota, lograron conservar gran parte de sus bienes. Antes se comportaban con tanta clase, pero ahora parecían un grupo de campesinos llorando y armando un alboroto. Me quedé allí, rodeado de seguridad. No se atrevieron a acercarse. El número de guardias de seguridad en la puerta de la habitación del hospital se había duplicado, lo que hacía creer aún más a los forasteros que Yentu estaba a punto de morir, y temía que alguien más entrara y se peleara por la propiedad. Incluso llamaron a la policía y armaron un escándalo. Ese día, me quedé en el hospital hasta la noche. Conduje yo mismo y, después de solo 10 minutos, sentí que algo andaba mal. Parecía que los frenos habían fallado. La carretera estaba bastante desierta, pero ya era de noche, y algunas farolas estaban rotas. No sé cómo conseguí mantener la calma, conduciendo e intentando de todo para arreglar el problema de los frenos, pero todo fue inútil. El coche seguía acelerando. Respiré hondo y llamé a la policía. «Hola, estoy en la autopista G, mi matrícula, mis frenos están rotos, las luces de emergencia siguen encendidas, otros coches pueden verme y evitarme. Pero hay mucho tráfico más adelante, necesito detenerme antes de causar un accidente. Es la primera vez que me encuentro en esta situación». El policía todavía me hablaba al oído. La adrenalina me subía por las venas, me sudaban las palmas de las manos. El coche no daba señales de frenar, los frenos eran completamente ineficaces. Incluso podía oír mi propia respiración. Había una curva más adelante, con muchos árboles.
Apreté los dientes, giré el volante con fuerza y el coche giró en la carretera. En una fracción de segundo, la parte trasera de mi coche se estrelló contra un árbol al lado de la carretera. El sonido del choque fue ensordecedor y me quedé sin aliento al instante. El impacto fue tan violento que me mareé. No sabía dónde me había lastimado, solo me sentí un poco mareado. Menos de unos segundos después, la alarma exterior sonó con fuerza. Acababa de salir del hospital y estaba de vuelta allí. La buena noticia fue que no tenía lesiones graves, pero pronto llegó la mala noticia de que el accidente no fue accidental, sino que se estaba tramitando como un caso penal. La policía dijo que me habían manipulado los frenos. Era evidente que el coche estaba bien antes de salir del hospital. Ahora que la policía estaba revisando las cámaras de seguridad del hospital, alguien debió haber manipulado mi coche allí mismo. Era difícil no pensar en la pelea por los bienes de Yen-tu. La policía investigó más rápido que yo, así que en pocos días habían identificado al sospechoso. La cámara donde aparqué el coche estaba rota, pero otras cámaras captaron al sospechoso. Lo arrestaron, pero yo no lo conocía. Confesó, pero dijo que había cometido el crimen al azar y que no tenía ni idea de quién era yo. Si nos hubiera elegido al azar, habría sido más razonable que dijera ser In-si Huang. Más tarde, la policía descubrió que su familia había estado gastando grandes cantidades de dinero recientemente y que se habían transferido fondos de fuentes desconocidas. Finalmente confesó que lo había contratado otra persona. Dijo que tenía insuficiencia renal y que llevaba mucho tiempo esperando un trasplante sin dinero para el tratamiento. Alguien se le acercó y le prometió pagarle una gran suma si hacía un pequeño trabajo, como sabotear los frenos de mi coche. Siguió mi coche durante unos días, pero no tenía ni idea de quién lo había contratado. Pensé que las pistas estaban muertas, así que inmediatamente le di a la policía una lista de nombres. A partir de entonces, mi oficina se trasladó temporalmente al hospital, no lejos de la habitación de Yen-tu. Aunque estaba en el hospital, seguía animando todo a mi alrededor. En tan solo unos días, la empresa de Yen-tu tuvo varios empleados que renunciaron, todos voluntariamente. Parecía que presentían que algo andaba mal. Pero los accionistas que repartían las ganancias no soportaban irse. No entendía cómo Yen-tu había permitido que la empresa se volviera así, pero yo no podía tolerar a esa clase de gente. Y yo no era tan amable como él. En la gerencia, mucha gente estaba insatisfecha conmigo, no sabía a cuántos les había tocado. Ese accidente de coche demostró dos cosas: la persona detrás de todo estaba impaciente, y quienes no recibían su parte de los bienes de Yen-tu también empezaban a enfadarse. Aunque estuve hospitalizado varios días, no olvidé visitar a Yen-tu a diario. Yacía allí, como un príncipe dormido. La policía informó que había arrestado a varios accionistas de la compañía Yen-tu, uno de los cuales fue detenido por conducta delictiva. Lo recordaba bien, en parte porque tenía bastantes acciones, y en parte porque Yen-tu me había invitado una vez a comer con él. Era un viejo amigo de Yen-tu, quien la había ayudado mucho cuando empezó su negocio y ahora ocupaba un alto cargo en la empresa. Nunca imaginé que las cosas se resolverían así. Yen-tu seguía en coma y no pude sacarle ninguna información útil. El asistente Tran comentó que, antes del accidente, Yen-tu investigaba en secreto los antiguos proyectos de la compañía. El revuelo fue tan grande que no pude acallar el rumor. Así, todo quedó al descubierto, la compañía se sumió en la confusión y el precio de las acciones se desplomó en poco tiempo. Lo curioso fue que, en ese momento, la chica que decía estar embarazada de Yen-tu ya no se quejaba de ir al hospital a visitarlo, sino que pidió verme. Accedí a dejarla entrar. La chica, antes débil, ahora llevaba maquillaje completo y me llamaba directora Jiang en lugar de hermana. La miré y le pregunté, ¿qué quieres de mí? Dudó un momento y luego dijo con firmeza, vine a hablar de negocios. Le pregunté sorprendido, ¿qué pasó? Se llevó la mano al vientre, con lágrimas en los ojos. 5 millones, voy a abortar. Sé que no quiere dividir los bienes del director ejecutivo por este niño. Miré el anillo de diamantes rosas que llevaba en el dedo anular. Costó más de 8 millones. Sonrei Levamenti. Si el niño era de verdad de Yen-tu,
¿no te convendría dar a luz? Yentu y yo no estamos casados. Si quería hacerse la prueba, no la detendría. Su rostro se tensó un poco, pero intentó mantener la calma. Sabía que dar a luz era lo mejor, pero en lugar de hacerme la prueba, quién sabía si la directora ejecutiva viviría hasta entonces. Cuando muriera, si lo incineraban, no tendría nada y me convertiría en madre soltera. Lo pensé un momento y luego dije con franqueza: puedo hablar de negocios, pero no de tener o abandonar al bebé. Primero, tienes que decirme quién es el padre. ¿Es Xuan Dichien? Ella se quedó un poco desconcertada. Intercambié información con ella. Necesitaba dinero, pero la información que me dio solo valía eso. No hago caridad. Si todos quieren dinero, me convertiré en cajero automático. Después de eso, no supe nada de Totam por un tiempo, pero finalmente me proporcionó una información importante. Xuan Dichien era el padre del niño. También presentó pruebas y dijo que Xuan Dichien le había prometido una suma de dinero. Esa noche, cuando Yentu tuvo un accidente, Xuan Dichien también estaba allí. Era cierto que las cosas malas no podían ocultarse por mucho tiempo. Xuan Dichien fue encarcelado inmediatamente sin fianza. Algunas de sus compañeras estaban dando a luz, otras intentaban subir. Estuve una semana en el hospital, preparándome para el alta, cuando recibí la buena noticia. Yentu había despertado, salvado de la muerte. No me sorprendió demasiado, porque el médico dijo que se estaba recuperando bien de la última emergencia. La primera persona en enterarse de que había despertado fui yo. Me senté junto a la cama y lo miré un buen rato. Él también me miró, y luego fue el primero en hablar. Niem Niem, ¿aún recuerdas quién soy? Parece que no me golpeó la cabeza. Suvo Sanabaronka. ¿Cuánto tiempo llevaba en coma? Respondí: unos 2 meses. Parecía tener mucho que decir, pero su salud seguía siendo delicada. El médico le recomendó que hablara menos y descansara más. Tras unos días de descanso, la noticia del despertar de Yentu se extendió rápidamente por todo el hospital. También reduje el número de guardaespaldas apostados frente a su habitación, dejando solo a 2 personas. Si alguien quiere visitarme, siempre que esté de acuerdo, lo permitiré. Como resultado, Yentu tuvo que oír muchas cosas malas sobre mí. Escuchó la mitad y luego empezó a suspirar. ¿Por qué la provocaron? Luego vino la parte posterior, sobre cómo había tomado el poder basándome en su riqueza y cómo no toleraba a su familia ni a su hijo. Al principio escuchó atentamente, hasta que oyó la palabra niño. Estaba confundido sobre quién, qué niño, de dónde venía el niño. La otra persona vio que llevaba mucho tiempo en coma, así que pensó que no sabía nada del niño y se lo contó. En cuanto oyó eso, se enfureció. Nunca he tocado a otra mujer. ¿A quién dejaría embarazar? Rugió justo cuando le traje comida nutritiva de casa. Parecía que Yentu seguía sana, se recuperó rápidamente al despertar. Gritó: ¡qué calumnia tan descarada! ¿Quién demonios se aprovechó de mi coma para inventar historias? Su violenta reacción dejó atónitos a quienes me acababan de calumniar. Alguien incluso preguntó: ¿nunca has salido con chicas de fuera? Yentu es muy cercano. Tengo una novia decente. ¿No lo sabías? Llevamos tantos años juntos y planeamos casarnos el año que viene. ¿Intentas arruinar mi amorío? Esa frase hizo callar a los demás. Empujé la puerta y entré, sobresaltándolos. Yentu estaba sentado en la cama, con la mirada fija en mí, la voz llena de resentimiento. Lo acusaban. Miré a esa gente con calma, me levanté con frialdad y les dije: si tienen otras cosas que hacer, váyanse. Mi rostro no mostraba ninguna expresión. Siempre estuvieron seguros de que Yentu y yo solo éramos una relación de sugar daddy y canario, y que probablemente pronto me reemplazaría otra jovencita hermosa. La voz de Yentu sonaba tan lastimera, tan infectada. Has sido tan fría conmigo últimamente. Resulta que esa gente de afuera inventaba historias para hacerte daño. ¿No me crees? No quería hablar de esto ahora, pero al ver tu cara de tristeza, tuve que responder: te creo. Pero me detuve y continué: pero tu teléfono tiene un software de contraseña. ¿Qué quieres decir? Después del accidente, tu teléfono se rompió,
pero aún podías encenderlo y ver algunas cosas. Además de la contraseña de pantalla, hay varias aplicaciones que tienen sus propias contraseñas, y no las conozco. Al oír mi pregunta, se dio la vuelta, moviendo los labios como si quisiera decir algo pero no encontrara la respuesta. Finalmente, dijo, de todas formas, no hizo trampa, tienes que creerme. Seguía tan infantil y terco como antes. Dejé la comida nutritiva, comí, hablemos de otras cosas más tarde. Yentu despertó. La policía también vino a tomarle declaración sobre el accidente. Lo que dijo no fue muy diferente de lo que dijo la chica herida en el accidente. Unos días después, la policía anunció que el accidente de Yentu era un caso penal, y que el principal culpable era Tonda y Etienne. Resultó que él también estuvo involucrado en el accidente que casi me mata. Por suerte, ambos tuvimos una buena vida. El día que Yentu recibió la noticia, se sentó en la cama un buen rato, sin decir nada. Yo también me senté a su lado, en silencio. Tonda y Etienne fue una vez alguien a quien Yentu respetaba, y lo ayudó mucho cuando empezó su negocio. Gracias a su confianza, Yentu le confió la gestión de muchos proyectos. Fue solo antes del accidente que descubrió que Tonda y Etienne estaba involucrado en el tráfico de drogas y había malversado fondos públicos en numerosas ocasiones. Sin embargo, aún quería darle una oportunidad de recuperarse. Siempre y cuando devolviera el dinero a tiempo, lo dejaría ir. Pero quizás subestimó la locura de un ludópata. No solo no llenó el agujero, sino que Sandiexian también quiso robarle sus bienes, e incluso quiso quitarle la vida. No supe qué decirle para consolarlo, porque sabía que Yancy ya había pasado por suficientes dificultades. En tiempos difíciles, quienquiera que fuese amable con él, intentaba corresponder dentro de sus posibilidades. En aquel entonces, solo aporté un pequeño capital cuando empezó su negocio, me dio el 20% de las acciones. Tras varios años de amor, en su testamento también me lo dejó todo. Yentu no era ingenuo, siempre lo entendía todo. Simplemente, antes de que la familia Tam se arruinara, era una persona confiada. Yentu me abrazó fuerte, apoyando la cabeza en mi hombro un buen rato, y me senté a su lado un buen rato. El mundo exterior seguía dando vueltas, y la historia del asesinato del jefe por parte del accionista no podía ocultarse por mucho tiempo. Quienes apoyaban a Sandiexian se acobardaron, sin atreverse a decir nada. Poco después del arresto de Sandiexian, su esposa se divorció de inmediato y se llevó a su hijo al extranjero. Yentu resultó herido y tuvo que recuperarse durante 100 días. Durante ese tiempo, la familia de su tío incluso vino a denunciarme por haber despedido a su hijo. Yentu sonrió levemente. Tío, oí que no es solo eso. Hace apenas unos días, tuve un accidente, y tú y Atrach fueron a la empresa a una junta de accionistas. Su rostro se ensombreció. Yentu, soy tu verdadero tío. Cuando algo te sucede, no es normal que me comporte como un niño. Yentu respondió, ya no soy un niño, no necesitas convencerme. Con su habilidad, Yentu ha tratado muy bien a la familia de su tío. Cuando su familia se declaró en bancarrota, sus padres fallecieron, y la villa que compró para sus abuelos también quedó en manos de la familia de su tío. Según la ley, el hijo único es el heredero legal. Sin embargo, cuando Yentu empezó su negocio, no pudieron ayudarlo. Mientras sus padres aún vivían, sus tíos disfrutaron de todos los beneficios. La gente es así. Yentu dijo, escuché que despidieron a Atrach por pensar por su cuenta sin motivo alguno. Ya le pagué la indemnización completa. Si ya no le gusta trabajar aquí, que se vaya a otro sitio. No tenía intención de llamar al fantasma para que volviera al trabajo. Al hablar hasta aquí, el fantasma empezó a impacientarse, pero parecía que aún no se daba cuenta de que era él quien le rogaba a alguien más. Me señaló con tono áspero, de verdad que esta zorra te ha hechizado, tarde o temprano te matará. El guardia de seguridad le pidió inmediatamente que se marchara. Yentu permaneció un tiempo en el hospital antes de recibir el alta. Sus superiores esperaban que regresara pronto a dirigir la empresa, pero al final, yo era quien estaba al mando. En cierto modo, yo era como un parásito al lado de Yentu, tanto ganando dinero como seduciéndolo. Yentu se recuperaba en casa,
asistiendo ocasionalmente a reuniones en línea, y sus amigos cercanos también lo visitaban. Al ver que estaba bien, todos le dieron el visto bueno y lo elogiaron por su buena suerte. Gentoo se despertó, su tez estaba mejor, mostrando un toque de cuando tenía 20 años menos, cuando los paparazzi lo seguían constantemente al salir. «Cariño, ¿ya terminaste de trabajar?» Gentoo llevaba una camisa negra, con los botones desabrochados, dejando al descubierto su clavícula y un collar brillante. De verdad no entendía por qué tenía que vestirse tan sexy incluso en casa. Lo miré fijamente unos segundos y luego me fui. «¿Ya comiste?» Sonrió y respondió, esperando a que volviera para comer juntos. Dije, entonces, comamos. Gentoo me preguntó, ¿cuando trabajabas horas extra o salías a socializar, también te aburría estar en casa? Lo miré sorprendido. ¿Cómo podía ser aburrido? Puedo quedar para jugar a las cartas, ir de compras, comer fuera, con eso ya es suficiente entretenimiento. Gentoo se decepcionó un poco al oír eso. Siempre era así. Cuando salía, era maduro y tranquilo, y cuando llegaba a casa, como un niño ingenuo. Después de cenar, me duché y fui a la oficina a leer documentos. Gentoo también entró. Se quedó a mi lado un rato y luego me dio un masaje en los hombros. Lo miré y le pregunté, ¿qué pasa? Dijo, nada, solo quiero estar contigo. Bueno, respondí. Se sentó en la alfombra junto a mí. Mi mano estaba en su muslo, lo agarró y lo acarició. Sentí que mi mano estaba un poco húmeda. Bajé la vista y extendí la mano para pellizcarle la mejilla. Espera un momento. Guardó silencio hasta que apagué la computadora y me puse de pie. Gentoo también se levantó. Sus ojos eran extremadamente oscuros. Sabía que definitivamente no tenía intenciones inocentes al vestirse así hoy. Se acercó más, con la mirada fija en mis labios, sin decir palabra, con una mirada malvada. Estaba a punto de abrir la boca para aconsejar, pero él me bloqueó los labios. Después de un rato, me detuve por mi cuenta. Tenía los labios un poco entumecidos, pero Gentoo seguía sin soltarme. Infeccioso, si no lo intentas, ¿cómo sabrás si me apuñalaron? Su voz era ronca. Lo miré de reojo, sin sentirme herido. Pero si se atrevía a mostrar la cara esta noche, quizá ya no estaría intacto. Minegu Friament. El caso de Tom Ditchien ha sido resuelto. Además del delito de homicidio doloso, también está involucrado en delitos económicos, por lo que definitivamente no podrá escapar en esta vida. Al enterarse de la noticia, Gentoo la aceptó con calma y continuó recuperándose durante medio año. Tu empresa casi es mía, ya nadie me ve como un canario a tu lado. Pero en ese momento, dejé mi trabajo. Gentoo regresó a su oficina. Toda la empresa estaba a tope. Era como si le estuviera entregando todos mis logros. Él era el que más se beneficiaba. Oí que los empleados de la empresa empezaron a murmurar que yo solo estaba enamorado. Pero eso no duró mucho. Un día, alguien reveló mi verdadera identidad. Gentoo regresó con una sonrisa. Ahora sus empleados lo miraban como si fuera un joven mantenido por un hombre rico. Tengo varias empresas en el extranjero, la herencia familiar aún no está completamente liquidada, pero soy el único heredero legal. Parece justo. Antes, yo era el canario de Gentoo, y ahora él se ha convertido en mi pequeño hombre de cara blanca. Tras recuperarse, Gentoo empezó a ir al gimnasio. El médico le dijo que podía hacer ejercicio moderado y, tras un mes de práctica, me invitó con gusto a ver sus resultados. Bueno, en mi cumpleaños número 28, Gentoo estuvo misterioso por unos días, pensando que no me había dado cuenta. Quedamos en ir a la playa para celebrar mi cumpleaños. Yo estaba igual que todos los años, con un vestido precioso, maquillándome y tomándole la mano para ir a la playa. El mar azul brillaba, el vestido brillaba con las luces. De repente, se encendieron los fuegos artificiales, las luces circundantes se encendieron y el espléndido paisaje marino apareció ante mis ojos. Esa noche era tan hermosa como un sueño. Gentoo se arrodilló frente a mí y sacó un anillo de diamantes azules. Nim Nim. ¿Quieres casar conmigo? Recordé lo misterioso que había estado estos últimos días.
Resultó que se estaba preparando para esto. Le pregunté, ¿crees que me negaré? Me miró con ojos brillantes, pensativo. Pero este anillo es tu regalo de cumpleaños. Simplemente no me dejes. Extendí la mano y casi me pone el anillo en el dedo equivocado. Después de ponérmelo, me miró un momento, luego se inclinó y me besó el dorso con pasión, agradeciéndome por haber estado con él todos estos años. Se equivocó. Siempre estuvimos juntos, apoyándonos mutuamente. Más tarde descubrí que la chica que lo acompañaba en el accidente fue la diseñadora de este anillo. Ese diamante azul de 18 quilates fue diseñado por ella. Cuando se recuperó, lo hizo realidad. Al principio, Yentu quería ocultarme que ella también estaba en el coche, así que no me reveló su verdadera identidad. Había planeado darme el anillo de compromiso antes, pero el accidente casi le cuesta la vida. Acepté la propuesta. Después de eso, Yentu se preparó con entusiasmo para conocer a mis padres. Cariño, ¿a tu madre le gusta el oro, los diamantes o el jade? ¿Qué vino le gusta a tu padre? Ya lo he preparado. Esta vez no dejaré que se emborrache. Mis padres viajan a menudo al extranjero y lo llevo conmigo. Yentu prepara todo tipo de cosas para complacerlos. Gracias a su dulce boca, se integró rápidamente en mi familia. Eso se nota claramente después de casarse, los llama con dulzura. Su estatus incluso supera al del perro que mi familia ha criado durante los últimos años. Este tipo no es nada sencillo. Dicho sea de paso, Yentu y yo nos conocemos desde la secundaria. En aquel entonces, mis padres tenían un proyecto que les obligaba a quedarse en el país unos años, así que nos hicimos vecinos. En aquel entonces, él todavía era un joven amotestarudo, arrogante, pero a la vez atractivo. Nos conocemos desde hace más de 10 años, llevamos 5 juntos, y esta es la primera vez que descubro que me oculta algunos secretos. Antes, me llamaba hermana con cara de pocos amigos, pero en la cama no era nada tímido. Fuimos compañeros de clase durante unos años, íbamos juntos a la escuela. Todos pensaron que estábamos enamorados desde pequeños, incluso los profesores, así que invitaron a nuestros padres a hablar. El malentendido se aclaró, e incluso ayudé a Yentu a recibir una carta de amor. Se enojó y la devolvió él mismo al día siguiente, y estuvo enfadado conmigo durante una semana entera. Al final, compré una caja de bombones para convencerlo. Fue demasiado fácil. Más tarde, por el trabajo de mis padres, tuve que seguirlos al extranjero, pero Yentu y yo seguimos en contacto. Incluso voló a visitarme una vez. Tras perder contacto durante una semana entera, me enteré de que sus padres habían sufrido un accidente. Volé de inmediato al país para estar con él unos días. En ese momento, Yentu era mucho más alto que yo, lloró hasta que se le hincharon los ojos y dijo con lágrimas en los ojos que ya no tenía padres. Lo abracé y lloré con él. La mayor locura que hice fue, cuando no tenía nada, gastar casi todos mis ahorros para que tuviera capital y pudiera construir una carrera. Yentu tuvo una vida muy dura durante esos años. Cada vez que me llamaba, solo me contaba historias felices. Más tarde, cuando tuvo éxito, me devolvió mucho dinero. Quizás solo entonces se atrevió a confesarme sus sentimientos. Voló a la ciudad donde vivía para confesarme su amor, y casualmente, mis padres también vinieron a visitarme ese día. Estaba abajo confesándome su amor, mientras mis padres, sentados en el balcón, escuchaban a escondidas. Después, mi padre comentó: he visto a este chico inquieto desde el principio, persiguiendo a mi hija a miles de kilómetros de distancia. Tiene muchas ambiciones de ser miembro de nuestra familia. Mi madre se rió y dijo: pensé que llevaban mucho tiempo enamorados, ahora se están confesando oficialmente. Fin de la historia. Gracias por seguir esta historia. Si te gusta, no dudes en dejar un comentario y seguir para recibir los próximos episodios.